Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 28 de noviembre de 2025. Bueno, ya saben ustedes que hoy es el primer día en el que han dormido en la cárcel tanto Ábalos como Koldo. Si quieren ustedes algún cotilleo que ya se está divulgando entre los medios de comunicación, les diré que Ábalos ha dormido francamente mal porque Koldo no ha parado de roncar. Esta es una de las noticias que... No, Koldo no ha parado de roncar y Ábalos ha dormido muy mal. Me está diciendo Esmeralda Ruiz que es al revés, pero yo creo que no, que el que roncaba era Koldo. Lo cual tendría sentido porque lo que nos están contando los abogados... ¿Es Ábalos el que ha roncado? Los ronquidos de Ábalos son los que han tenido en vela. Pues ¿sabes por dónde viene mi confusión? Porque lo que están diciendo los abogados es que, ahora luego lo escucharemos, que el que está más entero es Koldo. Esta es la idea. Entonces, claro, yo digo, pues habrá roncado el que esté más entero, porque el que está menos entero habrá dormido regular. De ahí viene mi confusión. Bueno, el caso es que uno ha roncado, uno de los dos ha roncado mucho. Y hoy teníamos, por ir directamente, no quedarnos en la anécdota, por supuesto, no es una cuestión para tomarse a broma. Hoy tenía una cita que en principio podía haber sido muy interesante con Koldo García. ¿Por qué? Porque tenía que declarar, como hizo ayer Aldama, ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a propósito de las mascarillas de Canarias. Pero Koldo García no ha querido declarar, se ha acogido a su derecho a no declarar. ¿Por qué? Pues escuchen lo que ha dicho su abogado, que se llama Luis Chabaneix. Tiene el derecho de no declarar porque no tiene la copia de los dispositivos, ni de los teléfonos, ni nada. Entonces, en cuanto le den la copia de los teléfonos, que los llevamos pidiendo desde el principio de la instrucción, pues entonces hablará. Me he equivocado, que me perdone esta señora, es Leticia de la Hoz, que es la abogada de Koldo. Luis Chabaneix, ahora lo escucharemos enseguida, es el abogado de Ábalos, que ha hablado en otro contexto determinado. Pero bueno, lo más importante de todo es eso, que Koldo lo que dice es, oiga, aquí yo quiero que me traten igual que Aldama. Aldama pidió el volcado de sus dispositivos móviles y pudo hacer una declaración con todo el argumentario defensivo que estaba ahí metido y que podía aducir. A mí que se me trate igual. Cuando me den esos informes, cuando me den esos volcados, esos teléfonos que me incautaron, entonces yo contestaría a todas las preguntas. Eso es lo que ha dicho hoy Koldo García en el Tribunal Supremo. Se especuló mucho con la posibilidad de que Aldama, sin embargo, no le hubiera sacado mucho partido a la información que estaba en esos dispositivos móviles, porque sobre todo Ángel Víctor Torres tuvo mucho interés en decir ayer que no había aportado ninguna prueba. Hoy hay alguna información que creo que deberíamos conocer con un poco más de detalle, Esmeralda Ruiz, a propósito de que Aldama sí que utilizó metadatos de los dispositivos incautados. A ver si consigo explicarlo bien, Luis. Los metadatos, la explicación más sencilla es que son datos sobre datos, es decir, que nos proporcionan mucha más información de la que aparentemente nos puede ofrecer un simple mensaje. Aldama le entregó al juez, esto lo cuenta el diario El Mundo, una información pericial sobre los metadatos de sus WhatsApps con el ministro Ángel Víctor Torres. Hasta ahora Torres pues no solo ha negado conocer a Aldama, sino que en alguna ocasión lo hizo. Por ejemplo, en la comisión del Senado negó haber abierto los mensajes que dice que le llegaron de un contacto que tiempo después resulta que descubre que eran de Aldama, pero que él nunca los leyó. Bueno, pues los metadatos de esos WhatsApps que ha entregado Aldama demostrarían que Torres sí abrió esos mensajes, todos ellos después de la famosa reunión en el Jai Alai de Madrid. Así que confirmarían que sí que había relación entre los dos. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo a Ismael Moreno para que analice la declaración y para que luego, pues a través de alguna providencia o alguna resolución, nos diga a qué conclusiones ha llegado. Lo importante hoy es que Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar. Ahora sí que vamos a escuchar a Luis Chabaneix, que es el abogado de Ábalos. ¿Por qué? Pues porque naturalmente lo que le han preguntado los medios de comunicación, y esto viene a cuento de la broma de los ronquidos, los no ronquidos, es cómo está de machacado, ¿no? Porque ayer se le veía muy hundido. Ayer la versión que teníamos, la visión y la versión, las dos cosas, es que Koldo estaba más entero que Ábalos. Sin embargo, fíjense, el abogado de Ábalos dice que está el hombre en forma. Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Koldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente. Más vale, porque si no, como el otro siga roncando, no va a pegar ojo durante una buena temporada. Bueno, a mí porque me sorprende que diga Luis Chabaneix, el abogado de Ábalos, que está muy fuerte, pues porque ayer
En la entrevista que le dio, que anunciaba OK Diario, cuyos testimonios hemos conocido hoy, pues se ve a un Ábalos bastante abatido, la verdad, es decir, no se le ve muy fuerte. Hay un momento de la entrevista que le concedió a OK Diario, que hoy se ha reproducido, y que me parece que indica bastante bien cuál es el verdadero estado de ánimo de José Luis Ábalos. Pues sí, es duro. Uno siempre está deseando que esto acabe. Espero que lo que quiero es acabar bien. Hay veces que de todas formas es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo, pero bueno. Es una situación, no sé exactamente a qué se refería, pero esto no suena muy bien, ¿no? Suena a una persona que dice, mira, me quito del medio, aquí yo no quiero seguir pasándolo mal. Y por lo tanto, pues vuelvo a repetir, esto abonaba la tesis de que efectivamente el más débil de los dos, el que estaba pasando lo peor, era Ábalos y no Koldo García. A propósito del fondo de la cuestión, Ábalos, eso sí, en esa entrevista a OK Diario sigue manteniendo que él es inocente del todo y que además podrá demostrarlo. Yo creo que no hay ninguna prueba sobre ello, con lo cual me reafirmo en mi inocencia. Creo que puedo rebatir absolutamente todos los cargos y más allá de la ausencia de prueba, incluso desde una perspectiva de racionalidad, ¿no? de sentido común, diría, ¿no? Bueno, lo que esperábamos, de todas maneras, es que Ábalos en esa entrevista tirara de la manta, ¿no? Que es la expresión que generalmente estamos utilizando. Hoy, por cierto, esto también es una anécdota, pero me parece que esta es una anécdota no tan inocente como la de los ronquidos. Hoy al otro abogado de José Luis Ábalos, que se llama Carlos Bautista, le han preguntado si su defendido, Ábalos, iba a tirar de la manta. Y entonces él no ha querido contestar, pero cuando se estaba subiendo al coche, llegando a los periodistas, ha dicho, yo le recomiendo que lea El Conde de Montecristo. Claro, esta es una respuesta equívoca, porque efectivamente el gran asunto del Conde de Montecristo, si ustedes lo han leído y si no deberían hacerlo, es la venganza. Pero claro, la venganza de alguien que se fuga de la cárcel, con lo cual yo le diría a Bautista, ¿está usted diciéndonos que se va a vengar o está usted diciéndonos que se va a fugar de la cárcel? Cualquiera de las dos interpretaciones sería válida, ¿no? Bueno, en todo caso, en las declaraciones, que es lo que nos importa, no ha tirado de la manta, porque lo único que ha dicho, ya saben ustedes, que ayer sí que insinuó, ayer tiró con toda la intención del mundo, hablando del rescate de Europa, ahora hablaremos de eso, porque eso pertenece a la entrevista que le dio al Mundo, en la que le ha dado OK Diario, no ha querido contar nada nuevo, porque lo que ha contado es algo que ya había contado también en OK Diario hace varios meses. ¿Y qué es lo que ha contado? Escúchenle. Pues me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. Bueno, esto es lo que dice Ábalos que le dijo Sánchez, incumpliendo naturalmente el secreto a que está obligado, porque el presidente del gobierno no tenía por qué saber que ni la UCO ni la Fiscalía estaban haciendo una investigación sobre Koldo García. Pero vuelvo a repetir, no es nuevo. Esto me interesa mucho dejarlo claro, porque esta misma información ya la había publicado en el mes de julio el propio OK Diario. Por lo tanto, por esa vía no vamos a encontrar ninguna amenaza especialmente preocupante. La otra entrevista, les digo, es la que le ha dado al diario El Mundo, que hoy también sale reproducida con grandes titulares tipográficos en ese periódico. ¿Y ahí hay alguna novedad, Esmeralda Ruiz? Pues ayer vinculó por primera vez a Begoña Gómez en el rescate millonario de Europa y hoy sí hay más detalles sobre eso. Lo que relata es hasta qué punto llegó la desesperación del CEO de Globalia, de Javier Hidalgo, para que el gobierno diera el visto bueno a los 475 millones de euros. Cuenta Ábalos que Hidalgo se presentó en su casa un fin de semana, en su casa del Viso, en Madrid, con un cuadro de ansiedad importante, que llama a su puerta y que, sin darle los buenos días, lo primero que hace es pedirle una cerveza porque estaba deshidratado. Y acto seguido, dice Ábalos, que con un ataque de nervios, Javier Hidalgo le suplica ayuda al exministro porque iban a tener que echar el cierre de la aerolínea. Ayuda es que se agilizara el rescate de la aerolínea. Bueno, en ese momento, cuando preguntado por el papel de Begoña Gómez y si es cierto que habló con Javier Hidalgo, es cuando Ábalos lo confirma y asegura que estaba tan desesperado que el dueño de Air Europa echó mano de todo el mundo, y de ahí esos mensajes que constan en los informes de la UCO en los que Aldama le cuenta a Koldo que Hidalgo había telefoneado a Begoña Gómez. Esto lo confirma Ábalos en esa entrevista en El Mundo. Bueno, no sé qué es lo que saldrá de ahí, esa insinuación sí que tenía toda la intención del mundo, insisto, y precisamente por eso hoy sobre esta cuestión le han preguntado, le han interrogado a la ministra
de Hacienda, a la vicepresidenta María Jesús Montero. Ella ha querido dejar claro que Europa ha sido investigada y analizada por todos los árbitros y por todos los observadores nacionales e internacionales del mundo, que no han encontrado nada, y ha dicho algo más, que el rescate de Air Europa fue hasta beneficioso para las arcas públicas. El rescate de Europa ha sido una política de éxito. Air Europa ha devuelto anticipadamente la totalidad del préstamo, sin esperar al tiempo que tenía para poder devolverlo. Y ha pagado al Gobierno de España 100 millones de intereses por haber recibido ese préstamo. O sea que fíjese, 100 millones que han ido a las arcas públicas por la premura con la que Air Europa ha devuelto el préstamo. Entonces la pregunta, señora Montero, es ¿por qué entonces Ábalos desliza esa maldad, esa insinuación? Yo creo que responde efectivamente a una estrategia de defensa de personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya directamente en la cárcel, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero si es otra la motivación, este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Bueno, esto es lo que dice María Jesús Montero. Desde el punto de vista personal, ya saben, aquí se está hablando mucho de estados de ánimo, ¿no? Estado de ánimo de Ábalos, el estado de ánimo de Koldo, ahora hablaremos del estado de ánimo del presidente del gobierno, el estado de ánimo del partido. ¿Por qué? Porque ver cómo entra en la cárcel señor Ábalos, después de que haya estado en la cárcel Santos Cerdán, es decir, las dos personas más cercanas, más próximas al presidente del gobierno, en lo que es la estructura de su partido, del Partido Socialista, pues tiene que ser un trago bastante duro, muy triste. María Jesús Montero lo reconoce, hasta ahí sí que llega, muy triste. Para nosotros es muy triste, es muy doloroso que alguien de nuestra fila, que ha pertenecido a nuestra fila, protagonice comportamientos de este tipo. Tiene toda nuestra condena cualquier persona que eluda la legalidad y que sobre todo abuse de la confianza de aquellos que han puesto en él responsabilidades muy importantes. Bueno, esto es lo que dicen cuando hay micrófonos abiertos y cuando hay cámaras grabando sus declaraciones. Pero cuando no hay, digamos, publicidad, off the record, ¿qué cuentan a propósito del estado de ánimo del partido y de Sánchez? Es muy interesante leer los periódicos que tienen buenas fuentes con Moncloa, por ejemplo El País. Y hoy hay una crónica, Esmeralda Ruiz de Carlos Cue, que yo creo que es bastante ilustrativa. Sí, bueno, es que además hay que irse al País sí o sí estos días si queremos conocer el estado de ánimo de Pedro Sánchez, porque es el único que tiene. Tras presentarse en el Festival de San Sebastián y ser premiada en el Inédit Barcelona, llega a los cines un emocionante homenaje al legendario Antonio Flores de la mano de su hija Alba. Comprender su manera de vivir y su manera de morir. Dirigida por Elena Molina e Isaac La Cuesta. Ha nacido en Lolillo. Recuerdo una infancia muy feliz. Él cantaba más con Rosario, porque Rosario era su colega. Flores para Antonio. 28 de noviembre, solo en cines. Acceso. Dice Carlos Cue y dice también José Marcos, que firman los dos la crónica, citando fuentes de su entorno, que Sánchez está tranquilo, porque cree que hizo lo que podía hacer, que era echar del partido a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, y que además no teme lo que pueda decir Ábalos, pese a que ya ha empezado a mencionar el nombre de su mujer, de Begoña Gómez. No hay agua en esa piscina, dicen desde el gobierno, pero admiten que se ha abierto un agujero de credibilidad. Es más llamativo lo que cuenta Luis en privado desde las filas del partido, porque desde ahí sí que transmiten preocupación y se hacen la siguiente pregunta: ¿qué diríamos al revés si el Partido Popular estuviese en nuestra situación? Estamos dando una pésima imagen como partido y como gobierno. No eran unos cualquiera, en referencia a los dos secretarios de organización. A los dos, dicen estas fuentes consultadas al diario El País, a los dos les puso Pedro. En el territorio tenemos que dar la cara. Lo nacional te contamina y no te permite hacer campaña, admite un varón territorial también al diario El País. Y hay comunicado del Partido Socialista, ya van 2 días seguidos de comunicado, a falta, claro, de explicaciones públicas en una rueda de prensa. Bueno, el comunicado de hoy del PSOE dice que no van a dedicar ni un minuto más a desmentir sus falsedades, las de Ábalos, y que además le van a reclamar su acta de diputado. Y continúan advirtiendo que jamás, lo que ha dicho María Jesús Montero, número 2 del partido, que jamás se van a dejar chantajear por nadie, que ellos han actuado con ejemplaridad, que ahora es el tiempo de la justicia y que los dos, también Koldo, son unos difamadores y unos
chantajistas. Bueno, yo me quedo con esa primera frase que tú reproducías de que no hay agua en esta piscina cuando se habla del miedo que pueda tener Pedro Sánchez por el hecho de que la investigación policial, como consecuencia también de las pruebas que aporten a Ábalos, Koldo y compañía, se acerquen a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, porque claro, la insinuación de ayer de Ábalos era: si abrimos ese melón llegaremos a Begoña. Y llegaremos bien llegados, decía además literalmente el señor Ábalos. Bueno, pues hoy hay otra información de otra investigación que también puede, digamos, colocar en apuros a la presidenta del gobierno. A la presidenta del gobierno no, rectifico, a la mujer del presidente del gobierno. Sí, hoy era un día interesante también, Luis, en los juzgados en la causa del software, la del software de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Hoy el juez Peinado había citado a 4 testigos, 4 trabajadoras de la Universidad Complutense de Madrid que tenían que responder sobre las actividades tanto de la mujer de Pedro Sánchez como de su asesora. Y sobre Cristina Álvarez, las testigos han explicado que abordaron con ella asuntos como un hipotético registro del software que se estaba desarrollando en esa cátedra y por cuya apropiación indebida, recordemos, está imputada Begoña Gómez. Pero ha habido un testimonio en concreto, el de la responsable de la Oficina de Transferencia de Conocimiento, que le ha dicho al juez Peinado que la actividad de Cristina Álvarez no era la de una mera acompañante, no era la de una encargada de llevar la agenda o el protocolo de Begoña Gómez, que fue su interlocutora. Y esto es relevante, como decimos, porque su departamento es el que se ocupa de los trámites para dar de alta herramientas pues como el software de la cátedra de Begoña Gómez, aunque en el juzgado lo que ha destacado es que es algo atípico. Es atípico que esto se haga con una cátedra extraordinaria como la que codirigía Begoña Gómez, porque lo habitual es que se haga cuando pues hay que registrar algún tipo de investigación científica, una obra literal, una obra cultural. Hay que recordar que ayer Peinado vuelve a exigir a Moncloa la agenda de las dos, tanto de Begoña Gómez como de la asesora, y hasta ahora no tenemos novedad. Bueno, los jueces no cejan en su empeño de tratar de ir averiguando qué es lo que ocurrió en esas denuncias que se están investigando. Mientras tanto, en la política, los actores de la vida política, como es lógico, también tratan de, en fin, encontrar su cuota de protagonismo en la situación que se ha creado después del ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García. Hoy ha hablado el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, estaba en Barcelona, estaba con los empresarios de Cataluña, y claro, allí hay una, digamos, mayoría de votantes de Convergencia, de lo que antes era Convergencia, que ahora es Junts per Catalunya. Él mismo lo reconoce. Pero es curioso porque, fíjese, a mí me parece que lo más destacado de todo lo que ha dicho hoy Feijóo es que ha solicitado ayuda de esos empresarios catalanes para que convenzan a Junts de la necesidad de presentar una moción de censura, eso sí, meramente instrumental. Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. Yo a todas estas personas, es decir, a ustedes, les quiero hablar de una forma muy clara. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Me faltan votos para presentar una moción de censura que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Bueno, no creo que esto pase de aquí. Es una declaración del señor Feijóo que, bueno, puede ser más o menos llamativa. Yo creo que Junts se ha comprometido por activa y por pasiva a no apoyar nunca una moción de censura que lleve al gobierno al Partido Popular, y por lo tanto, salvo que cambiara mucho el panorama, no creo que esta sea una expectativa que haya que alimentar, por lo menos rebus sic stantibus, es decir, con la información que en este momento se está manejando y que está encima de la mesa. Por lo tanto, yo creo que donde el Partido Popular va a volcar todos sus esfuerzos no es en convencer a Junts, que yo creo que esa es una tarea bastante complicada, sino en tratar de llevar mucha gente el domingo a esa protesta ciudadana sin siglas que ayer convocó el propio Núñez Feijóo. Hoy ha estado aquí en esta casa el programa de Federico Jiménez Los Santos, Miguel Tellado, que es el secretario general del Partido Popular, como saben, y ha hecho un llamamiento explícito a los votantes de Vox para que ayuden a que esa convocatoria sea un éxito. Sí le digo a los votantes de ese partido de Vox que vayamos unidos el domingo a echar a Pedro Sánchez todos juntos, que unamos nuestra voz y que desde luego creo que si la concentración del próximo domingo es un éxito, será un éxito de la democracia frente a la mafia y que desde luego estaremos haciendo un servicio a nuestro país. Bueno, no es nada habitual, en contra de lo que pueda parecer, pues, lo que dice Tellado tiene todo el sentido del mundo, pero yo les digo,
si siguen ustedes de cerca la actualidad política, no recordarán muchas veces en los que haya habido una especie de invitación tan explícita de un partido al otro para colaborar juntos. Hasta ahora lo que pretendía el Partido Popular era marcar distancias con Vox. Yo creo que ahora la situación está cambiando. Para empezar, porque tenemos nuevo presidente de la Generalitat Valenciana gracias a los votos de Vox. Y en segundo lugar, porque hay elecciones en diciembre, que empieza la semana que viene, en Extremadura. Hoy hemos conocido una encuesta del CIS. El PP ganaría las elecciones, pero ojo, sería necesario que Vox apoyara la investidura de la presidenta extremeña si quiere seguir siendo presidenta extremeña. Luis Colom. A María Guardiola se le complicaría repetir presidencia de la Junta de Extremadura. Incluso se quedaría a las puertas de marcarse un Juanma Moreno y obtener la mayoría absoluta, porque según los últimos resultados del sondeo preelectoral del CIS, el PP obtendría entre 25 y 29 escaños en la Asamblea. Más o menos estaría en torno a las unidades que tiene ahora mismo, que son 28. ¿Y en cuánto está la mayoría? En 33. Por lo que tendría que tirar de Vox, que suma entre 10 y 12 escaños, que duplica sus últimos resultados. Por parte de la oposición, el PSOE de Miguel Ángel Gallardo empeoraría con respecto a 2023, logrando solo entre 19 y 22 diputados. La suma con Unidas por Extremadura, que solo obtendría entre 6 y 7 representantes, no permitiría al ala progresista hacer nada contra el bloque de derechas. Bueno, la gente dirá, bueno, hombre, si es Tezanos, porque esto es el CIS, pues a pesar de todo, pues habrá tirado en contra del Partido Popular y habrá tirado hacia arriba el Partido Socialista. Pues no lo tengo tan claro, porque fíjense, he querido hacer una comparación con la única encuesta reciente que se ha hecho sobre la intención de voto en Extremadura. Lo publicó, yo creo que fue en El Mundo, Sigma 2, correcto. Y entonces, a principios de mes, no ha pasado tanto tiempo, han pasado poco más de 20 días, 3 semanas. El Partido Popular tendría, según el CIS, el 41,7, pero es que según Sigma 2 tendría menos, tendría el 38,5. No, al revés, me estoy equivocando. 38,5 es lo que tendría, según el CIS, el 41,7 es lo que le daba Sigma 2. Efectivamente, aquí podríamos llegar a la conclusión de que el señor Tezanos está cotizando a la baja al Partido Popular. Pero fíjense, el dato que quería contrastar, el PSOE, según la encuesta de Sigma 2 tenía el 35,6 y sin embargo Tezanos le da el 31,6, es decir, que le da 4 puntos menos que la encuesta del Mundo. Y a mí eso sí que me parece que es verdaderamente revelador. Bueno, es viernes, es 28 de noviembre de 2025 y todavía podemos completar un poco más el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz. Sí, porque ayer nos preguntábamos cuándo iba a enviar, Luis, el Partido Socialista a la Audiencia Nacional la información sobre el manejo del dinero en Ferraz que le pidió el martes el juez Ismael Moreno. Bueno, pues hay novedades, porque el Partido Socialista no solo no se lo ha enviado, sino que ahora le pide al juez que sea él el que sea algo más concreto en esa petición que les hizo. El magistrado de la Audiencia Nacional lo que le pidió al Partido Socialista fue todos los pagos en metálico desde el año 2017 hasta el 2024. Todas las liquidaciones y resguardos de todo el mundo, es decir, también de Pedro Sánchez, que ha admitido haber cobrado dinero en metálico. Pues lo que dice hoy el Partido Socialista es que eso es muy amplio y muy general y que en su opinión solo debe enviarse los datos relativos a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, que son los que realmente están investigados en el caso. ¿Qué excusa dan para no enviar la información del resto de trabajadores? Que esa información acabaría en manos de las acusaciones populares y que ahí están tanto el Partido Popular como Vox o incluso Hazte Oír, que esto podría vulnerar la ley de protección de datos porque sobre el resto de trabajadores de Ferraz ahora mismo no existe ningún tipo de sospecha. La Asociación Profesional de la Magistratura, también mayoritaria en la carrera judicial, acaba de emitir un comunicado en el que, pues critica la intromisión del presidente del Gobierno en el juicio del fiscal general y le pide también el cese de los graves ataques, dicen, y descalificaciones al Tribunal Supremo. Lo consideran absolutamente impropias en una democracia avanzada. Creemos en su inocencia y tras lo escuchado y visto esta semana más aún. Esas son las afirmaciones que hizo Pedro Sánchez en la entrevista del diario El Mundo. Pues la APM también lamenta las reacciones contra el tribunal después de que informara del sentido condenatorio del fallo. Y dice así el comunicado: la desautorización dirigida
en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del fiscal general del Estado. El propio Sánchez afirmó, recordamos, en el Congreso de los Diputados que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, bueno, pues dando por descontado que la condena puede ser rectificada en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Estrasburgo. Y también una cosa más, porque había muchas dudas respecto al futuro de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Bueno, pues no se va a presentar a la presidencia del Eurogrupo. El plazo para oficializar la candidatura expiraba hoy, este viernes, y desde el Ministerio de Economía acaban de confirmar que el responsable español pues no va a optar al puesto y va a evitar de esta forma una más que probable derrota, como ya sucedió hace un par de meses. Dicen en un comunicado que el ministro ha decidido no presentar su candidatura, pero que España va a seguir trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que nuestra voz contribuya a constituir una Europa más fuerte y cohesionada. Esto es importante porque el propio Carlos Cuerpo ya había recordado en Bruselas hace un par de días que se van a producir, es un momento de numerosos relevos en puestos importantes en la Unión. Por ejemplo, el vicepresidente del Banco Central, Luis de Guindos, que va a dejar a mediados del próximo año su cargo. En 2027 también será el turno de la presidenta del mismo organismo, de Christine Lagarde, y del economista jefe, que tienen que salir. Así que, destacado el anuncio del ministro, no se presenta, pues no se arriesga tampoco a la derrota. No es momento, Luis, ahora mismo en este gobierno para arriesgarse a más derrotas.